Ok chicos, ahora llegamos al tema de argumentación jurídica y en este tema hay que preguntarnos por qué y para qué argumentamos, ¿ok? El objetivo de este curso fue que también ustedes puedan entender a través de las clases a responder estas dos preguntas en torno a la argumentación jurídica. Y la primera pregunta que les hice es ¿por qué? Ojo, en materia jurídica argumentamos. La respuesta es muy simple. Argumentamos en materia jurídica porque las disposiciones normativas contenidas en los textos legales tienen una textura abierta. Esto es producto de la ambigüedad, vaguedad, lagunas, contradicciones del lenguaje jurídico o por las diversas lecturas ideológicas permitidas por los propios textos que pueden producir diferencias legítimas y en consecuencia disputas. Ahora, ¿para qué en materia jurídica argumentamos? Bueno, para resolver nuestras diferencias de forma legítima. De estas preguntas, que es el tema central para esta clase, ustedes pueden ir hilando ya una especie de conclusión sobre ciertos puntos que les voy a enfatizar. La primera es que en la primera pregunta, válgase la redundancia, tiene dos hipótesis posibles para el surgimiento de las diferencias. La primera hipótesis es la textura abierta que da origen a los casos difíciles y la segunda hipótesis, las diversas lecturas ideológicas. ¿Ok? Ahora, estas dos hipótesis reflejan el empalme entre la técnica jurídica y la teoría de la justicia. Ciertamente, esta primera hipótesis siempre ha sido considerada desde siempre un tema de técnica jurídica. Sin embargo, la segunda hipótesis, más que una técnica, pertenece al campo de una teoría, precisamente la teoría de la justicia. La convergencia de ambas es la respuesta al por qué argumentamos jurídicamente. Sin embargo, como a manera de punto concluyente para un servidor y para ustedes, podemos sugerir que la argumentación como técnica jurídica busca solucionar el tema de los casos difíciles, pero la argumentación como parte de la teoría de la justicia enfrenta el reto de satisfacer las diversas lecturas ideológicas. ¿Qué origina esto? Bueno, esto origina que vamos a encontrar diversas escuelas, diversos autores, pero como sugerencia, en el tema de la clasificación de los hechos difíciles o de los casos difíciles, una autoridad indiscutible que yo les recomiendo leer mucho es a Neil McCormick. Pero si nos enfocamos al tema de la justicia, un referente inmediato que les puedo dar es Amartya Sen. ¿Vale? Ahora, evaluado desde la técnica jurídica, lo único que puede dar origen a la argumentación jurídica es la existencia de casos difíciles, pero visto desde el ámbito de la teoría de la justicia, no son los casos difíciles el centro de atención, sino las diferentes lecturas ideológicas de un texto. De ahí que se pueda afirmar o que se pueda dar una afirmación que se hace en el texto en el sentido de que debe de tenerse en cuenta que no solo es la característica del caso difícil lo único técnico, sino que se debe de ampliar el concepto de caso difícil para incluir también el supuesto de diferencias ideológicas. Y es que también debemos de enfatizar, por un lado, el concepto de, ya les dije, el concepto de caso difícil como un tema eminentemente de técnica jurídica y por el otro lado, el tema de las diferencias ideológicas. La segunda pregunta que les hice es ¿para qué argumentamos? Y la respuesta fue muy simple y sencilla, que se la deben de quedar grabadas para resolver nuestras diferencias de forma legítima. Y aquí aparece la idea, el concepto de legitimidad dentro del campo de una filosofía práctica, pero también de una filosofía política. Ok. Como concepto de filosofía práctica, se enfatiza sobre la semejanza entre el discurso práctico general y el discurso jurídico. Y ustedes, como futuros abogados, necesitan avanzar más y generar un punto concluyente en torno a la relación que exista entre el discurso práctico en general y el discurso jurídico. Y este punto concluyente, con base en lo que ustedes van a aprender,
se dice que apunta hacia el sentido de que la legitimidad surge precisamente porque el aspecto más frecuente subrayado de la vinculación entre ambas es el discurso y no consiste en la coincidencia estructural, sino en la necesidad de tener argumentos prácticos generales en el marco de un discurso jurídico. Esta pequeña y estrecha relación ha sido puesta de manifiesta por muchos autores. Uno de los principales autores es Jürgen Habermas. Aún sin ser jurista, fíjense, su modelo deliberativo y su propuesta personal en torno a la concepción del derecho ha influido notablemente entre los teóricos de la argumentación jurídica. Ahora bien, como concepto de filosofía política, se pretende demostrar que es necesaria una aproximación entre los filósofos juristas y los filósofos jurídicos, ¿vale? Ciertamente vamos a entender que el derecho apela a la idea de legitimidad interna, que es la práctica, pero también a la legitimidad externa, que es la política. Lo anterior impone intentar acercar a los filósofos jurídicos con los filósofos políticos. Desafortunadamente, la aproximación entre ambos tipos de pensadores no parece trabajo fácil. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos parece como si estuvieran hablando de cosas diferentes. Unos están interesados por las categorías eminentemente jurídicas y los otros están interesados por la cuestión, la característica, la categoría de índole social y política. A mi parecer, ojo, de muy personalmente, hay conceptos importantes que no han sido atendidos por los filósofos políticos que reclaman una mayor atención, porque si tienen repercusión en las ideas de legitimidad externa, eh, por ejemplo, la tipología, también los filósofos juristas a veces olvidamos con frecuencia la importancia de categorías importantes dentro de la teoría política que repercuten en la legitimación interna. Por ejemplo, los temas del rechazo del autoritarismo y la apertura a las diferencias. ¿Qué les quiero decir en suma o como parte de esta clase? Que en el tema de argumentación jurídica es un amplio campo donde el escenario reclama la presencia de los actores más disímiles unidos por la idea de legitimidad. Gracias.